Hola a todos, vamos a hablar de los tipos de herencia. Pero antes de nada vamos a recordar algunas cosas, como por ejemplo qué es el ADN. El ADN es esa molécula que lleva toda la información genética del individuo y que se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas. También sabemos que se puede encontrar en forma de cromatina cuando está descondensado o en forma de cromosoma cuando está condensado. ¿Cuándo adopta una estructura o cuándo adopta otra? Pues bien, depende del momento del ciclo celular en que se encuentra. Básicamente, cuando se tienen que dividir es cuando adopta la estructura del cromosoma. La especie humana, por ejemplo, hace 23 parejas de cromosomas. También nos tenemos que acordar de lo que es un gen. Un gen es un fragmento de ADN precisamente que va a dar lugar a una proteína y esa proteína a su vez va a dar lugar a un carácter. Por ejemplo, el gen que determina el color de la piel, pues va a dar lugar a la melanina, que es una proteína, y esa proteína, la melanina, expresará el color de la piel, que es el carácter. Puede ser más claro, más oscuro, depende. Entonces, otra cosa, el gen, que es este fragmento, cuando el ADN está descondensado estaría de esta manera situado, y si está condensado lo expresamos a modo de bandas a lo largo del cromosoma. Otra cosa a recordar también es que la especie humana es diploide. ¿Qué significa ser diploide? Pues tener dos copias de cada cromosoma. Es decir, que el padre te ha pasado toda una información genética y la madre toda otra, y por tanto está repetida. De tal manera, tú de cada cromosoma tienes una copia del padre y otra de la madre, y por tanto tendrás un gen del padre y otro gen de la madre. Entonces, otro concepto a recordar son los alelos. ¿Qué es un alelo? Pues es una variación, es decir, una posibilidad que tiene un gen de cómo puede ser. Por ejemplo, si solo hay dos posibles alelos, por ejemplo en el color de los ojos, que podría, si este determinara el color oscuro y este determina el color claro, pues el individuo pues puede ser de estas tres maneras. Por ejemplo, que el padre le haya dado el color de ojos oscuros, la madre también, o que el padre le haya dado el color de ojos oscuros, la madre el color de ojos claros, o que ambos le hayan dado el color de ojos claros. Entonces estas son las tres posibilidades de cómo puede ser un individuo para ese gen. Que resulta que el tipo de carácter que estamos estudiando tiene más de dos alelos, pues sería en este caso, por ejemplo, el color del pelo de los conejos, que por ejemplo este determina el negro, este el blanco, este el canela y este el gris. Y entonces, bueno, hay los alelos que queráis, las variantes que queráis, pero como también son diploides, solo podrán tener dos de esas combinaciones. Es decir, podrían determinar el color negro y blanco o el que queráis de las combinaciones que salgan aquí, pero solo con dos opciones, porque también son diploides. Por tanto, según esto, un individuo puede ser homocigoto cuando tenga los dos alelos iguales, sean de uno o sean de otro. O puede ser heterocigoto cuando tenga los dos alelos diferentes. Acordaros, homo igual, hetero diferente. ¿Qué es un genotipo? Pues precisamente las dos combinaciones de esos alelos, es decir, la información que tienes escrita en el ADN. ¿Y qué es el fenotipo? Pues lo que expresa ese genotipo. Por ejemplo, el tener los ojos oscuros o tenerlos claros. Ahora sí, vamos ya a lo que entraría de este tema, que son los tipos de herencia. A pesar de que hay más, estas son las que tenemos que saber. La dominante, la intermedia, la codominante y la ligada al sexo. Empezamos por la dominante, en la que un alelo domina sobre el otro. Entonces al alelo que domina le vamos a llamar dominante y al alelo que no domina le vamos a llamar recesivo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estén juntos, como pasa en el caso del individuo que es heterocigoto, se va a expresar el carácter dominante, no el carácter recesivo. De tal manera que si ponemos este ejemplo, que el alelo dominante determina el pelo negro y el alelo recesivo determina el pelo blanco, en los posibles genotipos que tenemos, el que sería homocigoto dominante, no hay duda que va a tener el pelo negro.
el que sería el homocigoto recesivo, tampoco hay duda que va a tener el pelo blanco. Y el que crea un poco de duda es el heterocigoto, pero como ya hemos dicho, va a expresar el carácter dominante y por tanto va a tener el pelo negro. En la herencia intermedia, sin embargo, no hay nadie que domine sobre nadie y por tanto ambos tienen la misma dominancia, pero cuando están juntos, como sucede en el caso de los heterocigotos, se expresa un carácter intermedio entre ambos y por tanto aparece un carácter nuevo. El ejemplo del color de las flores. Si el alelo A mayúscula en este caso determina el color rojo y el alelo A minúscula determina el color blanco, en los tres posibles genotipos que puede ser, el que tiene A mayúscula sería rojo, la flor sería de color roja, el A minúscula sería de color blanca y el que tiene ambos alelos, es decir, el heterocigoto, sería un carácter intermedio entre los dos. Como esto es un color, pues un color intermedio, que sería el rosa. Vamos a la herencia codominante. La herencia codominante también dominan los dos, pero en este caso, a diferencia de la intermedia, no se crea un carácter intermedio, sino que se presentan los dos a la vez, es decir, los dos. ¿Vale? En el ejemplo, el alelo A mayúscula determina el color rojo, el alelo A minúscula determina el color blanco. Genotipos posibles, los mismos de antes. El que presenta mayúscula será rojo sin duda, el que presenta A minúscula será blanco sin duda, y el heterocigoto, es decir, el que presenta ambos, pues va a expresar ambos, rojo y blanco. Otra diferencia es la herencia autosómica y la herencia ligada al sexo. La herencia autosómica sería aquella responsable de los genes que se encuentran localizados en estos cromosomas, es decir, del 1 al 22. ¿Por qué? Porque son los cromosomas que no son sexuales. En cambio, la herencia ligada al sexo es la herencia que se determina de los cromosomas, de los genes localizados en el cromosoma número 23, que son los cromosomas sexuales. Y entonces es diferente esta herencia de esta, porque aquí no hay que tener en cuenta el sexo del individuo, y en cambio aquí sí, porque como vemos, hay dos tipos de cromosomas sexuales, el X y el Y, que es más chiquitito. De ahí que estos se llamen heterocromosomas, porque son diferentes. En cambio los otros se llaman autosomas. Pues bien, la chica tendrá dos cromosomas X, será XX, y el chico será XY. Y entonces esto lo cambia todo, porque hay herencia ligada al sexo que afecta al cromosoma Y y por tanto, en ese caso solo tiene ese cromosoma el hombre, por tanto es una herencia exclusiva del hombre, del gen que estemos hablando. En cambio, cuando hablamos de la herencia ligada al cromosoma X, como ambos tienen cromosoma X, pues puede afectar a ambos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la mujer tiene 2 y el hombre 1, y eso también varía bastante. Vamos a ver entonces, en la herencia ligada al sexo ya hemos dicho que puede ser una herencia que sea ligada al cromosoma Y, y bueno, aquí hemos puesto un ejemplo de una enfermedad, ¿vale? Imaginaros, no hemos dicho, pero en los cromosomas sexuales no solo está la información de cómo es el individuo respecto al sexo, sino que hay otros genes que no tienen nada que ver y, por ejemplo, te pueden dar una enfermedad determinada. Entonces, aquí hemos hecho ese ejemplo de una enfermedad. Este sería un alelo responsable de que el alelo es sano, la Y es sana, y en este caso sería un alelo enfermo, que es responsable de la enfermedad. Por tanto, genotipo que tiene el alelo sano, pues te va a dar un macho sano. El fenotipo que tiene un macho enfermo, te va a dar un macho enfermo. Y no hay más opciones, porque las hembras aquí, como no tienen Y, pues no salen. La que es ligada al cromosoma X ya es un poco más complicada, ¿vale? Hacemos el mismo ejemplo, es el caso de la enfermedad, en el que determinamos, en el que este alelo, el X elevado a A mayúscula, es responsable del alelo sano y X a minúscula es responsable del alelo enfermo. Lógicamente aquí falta la relación entre ambos alelos. Esta relación sería de dominancia, es decir, el alelo A grande domina sobre el alelo A pequeña y por tanto el alelo sano domina sobre el enfermo. Según esto, ¿qué combinaciones nos salen?
Pues bien, como las hembras tienen 2X, estas serían las combinaciones de las hembras. Pero como el hombre solo tiene una X, estas serían las combinaciones del hombre. La hembra que recibe X a grande será una hembra sana, sin duda. La hembra que recibe una X a pequeña y una X a pequeña, sin duda, será una hembra enferma. Y como hemos establecido una relación de dominancia, pues la X a grande a pequeña será una hembra sana, en este caso. Esto puede variar, en función de la relación de los alelos. En el caso de los hombres, que es lo que hay que distinguir aquí bien, es que solo pueden tener dos opciones. O reciben una A sana, por decirlo de alguna manera, o reciben una X A pequeña enferma. Y por tanto solo son o sanos o enfermos. Solo tienen esas dos opciones. Pues bien, estos son los tipos de herencia y aquí tenéis un ejemplo de un tipo de problema que podemos resolver en clase. Sí que es verdad que progresivamente iremos subiendo la dificultad, pero bueno, vamos a recordar un poco también cómo se hace esto. Dice, el carácter color de los ojos presenta una herencia dominante, el color claro es recesivo y el color oscuro es dominante. Calcula la probabilidad de que un hombre y una mujer heterocigotos tengan un hijo de ojos claros. Bien, ¿qué hay que hacer primero? Poner la nomenclatura y la relación de los alelos. Nomenclatura. Bueno, relación de los alelos. Ya nos han dicho que es dominante, ¿no? Por tanto, A mayúscula domina sobre A minúscula. ¿Quién es quién? A mayúscula, que es el dominante, han dicho que es ojos oscuros. ¿Quién es el A minúscula? El de ojos claros. Esta es la nomenclatura. Podríais haceros aquí una relación de las tres posibles opciones, como salía antes. Pero bueno, en este caso hemos ido directamente al grano y hemos escrito el cruce ya. ¿Qué es el cruce? Pues vamos a cruzar el genotipo del hombre por el genotipo de la mujer. Como me han dicho que ambos son heterocigotos, pues este sería el cruce. Vale, ¿cómo se hace esto? Pues bien, este hombre, ¿qué gametos me puede hacer? Es decir, ¿qué espermatozoides me puede hacer? Habrá espermatozoides que son A mayúscula y habrá espermatozoides que son A minúscula. ¿Y la mujer qué gametos me puede hacer? Es decir, ¿qué óvulos me puede hacer? Habrá óvulos que son A mayúscula y habrá óvulos que son A minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues una de las formas es hacer la tabla de Punnett, que sería poner los gametos que me puede hacer cada uno, estos serían los del macho, por ejemplo, y estos los de la mujer. Y vamos a hacer posibles hijos. Si se juntan este espermatozoide con este óvulo, me darán este hijo. Este con este, y así todos. Y lo que vemos es, al final, la posibilidad de los hijos que pueden tener esta pareja. Si observamos lo que me han preguntado, que es qué probabilidad de que un hombre y una mujer heterocigotas tengan un hijo de ojos claros, el de ojos claros era el recesivo y por tanto este es de aquí. ¿Vale? Por tanto, ¿qué probabilidad es? ¿Verdad que es un cuadradito de 4? Pues por tanto es 1 de 4, que es un cuarto. También podéis poner un 25%. Pero esto lo trabajaremos en clase. ¿Qué hay que hacer antes de la clase? Pues consultar la documentación adjunta que viene aquí también y realizar el test. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en clase.